Este es el paso número 3 para la salvación. En los anteriores videos hemos definido lo que es el Evangelio y que tenemos que tener fe en ese Evangelio. Hemos hablado también del arrepentimiento y estos son pasos esenciales para la salvación. Parece bastante lógico. Si yo voy a Romanos 1:16 me dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces, el contexto de creer es de salvación. El Evangelio que hemos definido es para salvación, necesitamos definirlo así. El arrepentimiento, si me voy un poco más adelante a Romanos capítulo 2, versículo 5, dice que por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras ira para ti mismo para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, si yo no quiero estar bajo la ira de Dios, tengo que arrepentirme, porque es el corazón arrepentido el que está bajo la ira. Así que parece también bastante razonable que el arrepentimiento es para salvación. Pero ¿qué hay del tercer paso del que les estoy hablando? Cuando yo apenas empecé a buscar en el cristianismo la verdad, yo me había propuesto leer la Biblia y había tomado mi celular y había una frase que se repetía y hacían una invitación a hacer una oración que reza más o menos así. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y entonces esta palabra, mi único y suficiente Salvador, se repetía bastantes veces. Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo pensé que era un versículo bíblico, así que tomé mi aplicación de la Biblia en el celular, puse en el buscador y no encontré nada. Pensé que era un versículo bíblico. Pero ¿de dónde nace esta idea de tener que hacer que las personas hablen sobre un hecho específico? Bueno, en el mismo libro de Romanos, si yo me adelanto del capítulo 2 al capítulo 10, es decir, 8 capítulos, voy a encontrar lo siguiente. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué es confesar con la boca? Tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Y a propósito, el versículo habla de que tienes que creer algo específicamente de Jesús y es que Dios le levantó de los muertos. Entonces serás salvo. El versículo 10 dice, porque con el corazón, Pablo va a dar una explicación, por eso empieza con la palabra porque. ¿Por qué tengo que confesar a Jesús con mi boca? ¿Por qué tengo que confesar que es el Señor? Pablo va a dar una respuesta. Pablo va a dar una explicación. Porque con el corazón se cree para justicia. Tú puedes creer, pero aún no es suficiente con creer. Pero con la boca se confiesa para salvación. Tú tienes que confesarlo. ¿Para qué? Para salvación. Al igual que en Romanos 1:16, el Evangelio y creer en él es ¿para qué? Para salvación. Confesarlo aquí también es para salvación. Uno se preguntaría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué a Dios le importaría tanto que una persona tenga que decirlo? ¿No bastaba solo con creer? ¿Por qué tendría que decirlo? Bueno, lo que pasa es que para Dios la palabra es sumamente importante. ¿Y por qué es importante? En Juan 1:1 a Jesús se lo define como verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿alguna vez han preguntado por qué dice verbo? ¿Por qué tiene que decir verbo? ¿Qué es el verbo? ¿Y por qué se le llama a Jesús el verbo? Bueno, es que es una forma de llamar a Jesús. ¿Pero por qué? Bueno, si nosotros nos vamos al griego, la palabra o el vocablo que existe ahí es logos. Y logos para los griegos significaban dos cosas. Uno, razón, entendimiento. Dos, palabra o lenguaje, discurso. Ahora, una traducción aceptable sería también en el principio era la razón y la razón era con Dios y la razón era Dios, o en el principio era el lenguaje, o en el principio era el discurso, o en el principio era el entendimiento y el entendimiento era con Dios y el lenguaje era con Dios y el lenguaje era Dios. Ahora yo sé que todos estarán pensando, no, eso suena muy raro, pero ¿por qué no se nos hace raro que diga verbo? Bueno, la palabra en griego también fue por primera vez utilizada por un filósofo griego que se llamaba Heráclito, que había definido el logos como un principio ordenador del universo que determinaba o regía las leyes del universo. Y de hecho así fue utilizado por los griegos.
Entonces, en síntesis, logos significaría razón, lenguaje y orden. Pero ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Detente a pensar un solo momento. Tú, ¿en qué te distingues de los animales? ¿Qué es lo que primero te distingue de los animales? Y tú dices, bueno, lo primero que me distingue de los animales es la razón. Y es correcto. Y eso significa que todo lo que te separa de los animales es lo que te acerca a Dios. Porque en Génesis tú fuiste hecho y creado a la imagen y semejanza de Dios. Si Dios es logos, es razonable que tú tengas logos. ¿Por qué? ¿De dónde viene la palabra lógica? De logos. Si tú vas a Google y escribes la palabra logos, te saldrá el significado de razón humana. Es decir, que Dios, su naturaleza es también logos, razonamiento, sabiduría. Y tú tienes razonamiento, eso es lo que te diferencia de los animales, pero hay algo más que te diferencia de los animales y es el lenguaje. Tú, a diferencia de los animales se comunican de ciertas maneras, pero no es una forma de comunicación tan compleja como la que tenemos tú y yo. Por ejemplo, un animal no puede hacer lo que yo estoy haciendo, que es dar un discurso. Tampoco puede entender el discurso un animal. Entonces, tú tienes lenguaje, tú tienes palabra, porque tienes razonamiento. Es más, haz el ejercicio o el intento siquiera de tratar de razonar sin palabras. Vas a notar que es imposible. Tú tienes lenguaje porque tienes razón. Y eso es lo que te asemeja con Dios. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la confesión de fe? La confesión para salvación. Bueno, eso explicaría por qué para Dios es tan importante. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús dice lo siguiente, Mateo capítulo 5, y el versículo 37, hablando sobre jurar, Jesús dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. ¿Por qué al Señor le importaría tanto que tú cumplas lo que estás diciendo, que tú cumplas tu palabra? Porque Él es palabra, porque Él es logos, porque Él es lenguaje, razonamiento. Es decir, su propia naturaleza para Dios es inamovible. Palabra que Dios dice, palabra que Dios tiene que cumplir. Porque esa es su naturaleza. Y eso es lo mismo que espera de las personas. Sea tu hablar sí, sí o no, no. Si tú dices que vas a hacer algo, debes cumplirlo. Porque para Dios es sumamente importante, porque tiene que ver con reflejar quién es Él. Fíjate tú en Mateo capítulo 16. El versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ven cómo está completamente relacionado? Reconocerle como Hijo de Dios y reconocerle como Cristo. A propósito, el versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando le empezaron a reconocer como Cristo e Hijo del Dios viviente, empezó a decirles abiertamente el Evangelio, que va a morir y que va a resucitar. Ahora, entendamos el contexto. Imagínate tú vivir en el tiempo de Jesús, ser un discípulo del Señor, y que muchas de las represalias que se pueden hacer contigo con solo decir que crees en el Señor es que te expulsen de las sinagogas, ser rechazado por los judíos, y que incluso te asesinen. Si yo reviso el capítulo 10 de Mateo, dice lo siguiente, cuando Jesús eligió a sus 12 apóstoles y los envió a predicar, les dio el siguiente discurso. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Está diciendo, si a mí me persiguen,
Si a mí me van a matar, si a mí me rechazan, confórmense con esto. El siervo no es más que su Señor y el discípulo no es más que su maestro. Pero aún hay más. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No puedes callarte, no puedes guardar la luz debajo de la cama, debajo del almud. Una ciudad cimentada en lo alto de una montaña no se puede ocultar. Eso es lo que les está dando a entender, que lo que Él les está diciendo, las cosas que les está revelando en privado, tienen que ir y proclamarlo, gritarlo si es necesario, en las azoteas, en las plazas, en donde sea, y proclamarlo. Pero no va a ser fácil, porque que tú, como un judío, le digas eso a tus contemporáneos, a otros judíos celosos de la ley, solo va a provocar rechazo y persecución. Es muy seguro que suceda eso. Por eso, en el mismo contexto, es cuando pronuncia las siguientes palabras. Versículo 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que no es tan sencillo como nosotros pensamos ahora de ir a un lugar súper famoso, en una estructura súper grande, con personas que me están invitando a comer, que me están invitando a un lugar donde se supone que es un lugar religioso, pero lo que me ofrecen es entretenimiento. Y te tratan de decir, no, mira, el cristianismo es divertido, el cristianismo te da tanto esto, el cristianismo, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar más, y la vida es esto, y la vida en Cristo es esto, y es maravillosa, y es entretenida, nosotros nos pasamos divirtiéndonos. No es lo que está diciendo el Señor. Puede matarte por proclamar mi nombre, pueden matarte por proclamar que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Cristo. Pero tú vales más que inclusive las aves, y no hay ninguna de ellas que caiga sin Dios. Tú vales más que ellas. Así que no les temas y no os preocupéis. Y en el mismo contexto, en el versículo 28, Jesús había dicho, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Les está diciendo que si tu amor no es más grande que tu propia vida, no eres digno de mí. Que si lo que tú estás viviendo y que tú cuando vayas y proclames desde las azoteas, no estás dispuesto a morir por mí, porque es lo más seguro, porque el siervo no es mayor que su Señor, porque el discípulo no es mayor que su maestro. Y si tú temes más a los hombres que a Dios, no puedes ser mi discípulo, no eres digno de mí. En el mismo contexto, dice lo siguiente, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No es igual que el cristianismo moderno. En el contexto de un judío, esto era de vida o muerte. Y en el contexto nuestro es de vida eterna y de muerte eterna. Es para salvación. Por eso les dijo que cualquiera que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me confiesa con su boca, yo le confesaré delante de mi Padre. Porque no es sencillo, no es tan fácil como el cristianismo light ha hecho ver hoy en día a todas las personas. La mayoría de personas viven un cristianismo falso, vive un cristianismo de mentira, un cristianismo simplón,
Un cristianismo que solo pretende darte entretenimiento, decirte, mira, nosotros somos un cristianismo moderno, somos un cristianismo diferente, somos un cristianismo entretenido, y te ofrecemos esto, te ofrecemos esto, te ofrecemos esto, y Dios te va a prosperar, y Dios te va a dar tantas cosas, y es tan maravilloso, y es tan bonito. ¿Y por qué no les muestran esto? ¿Por qué no les muestran amar a Dios hasta el punto de sacrificarse, hasta el punto de entregar su vida? En el primer siglo morían, eran decapitados, eran apedreados, eran quemados en antorchas para iluminar las calles de Roma. Eran comidos por leones en el circo de Nerón. Y hoy en día no quieren mover un dedo siquiera para llegar temprano a la iglesia los domingos. Les da vergüenza decir que son cristianos. Les da vergüenza proclamar la palabra viva, completa, pura y desnuda, sin mancha, sin adulterarla. Pero ustedes necesitan cambiar la escritura, necesitan cambiar la palabra de Dios para que así lleguen personas a una caja vacía a la que llaman iglesia, santuario o templo. Pero no les dicen lo que Jesús dice. Si no estás dispuesto a morir por mí, perderás tu vida. El que haya su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí y del Evangelio la salvará. Por eso, en eso consistía confesar a Jesús con la boca. No era de palabras para afuera, era una declaración revolucionaria, era una declaración que podrían decir, este hombre está loco. Lo va a rechazar su familia, lo va a rechazar la cultura, lo va a rechazar el imperio. Y un verdadero cristiano diría, no me importa, porque yo sé en quién he creído. Y por eso lo proclamo, por eso lo digo, por eso lo hablo. Por eso para Jesús es tan importante, porque si tú lo dices con tu boca, estás reflejando que entiendes quién es Él. Estás reflejando una imagen, estás reflejando su semejanza. Que palabra que has dicho, palabra que no se puede mover, palabra que segura sea tu palabra, sí, sí, tu hablar, sí, sí, y no, no. No es una declaración a la ligera. En Hechos capítulo 8 se da un ejemplo de cómo es la confesión de fe. En Hechos capítulo 8, Felipe había encontrado a un hombre eunuco de Etiopía, a quien le había predicado el Evangelio. En el versículo 32 empieza hablando de la muerte, y eso está en Isaías, y el versículo 33 está hablando de que se había quitado, porque fue quitada de la tierra su vida. Está hablando de la muerte, empieza con la muerte, empieza con el Evangelio, desde el pasaje de Isaías. Por eso dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, Isaías 53, le anunció el Evangelio. Luego, el versículo 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco está preguntando, ¿qué puede haber que me impida que yo sea bautizado? Hay una sola cosa que impida que las personas sean bautizadas, y es lo siguiente. Felipe dijo, sí, fíjate este sí, esto es un sí de condición. Es como cuando tú le dices a tu hijo o tu hija, bueno, mira, si sacas 10 en el examen, te doy la bicicleta. Si no, pues no te la doy. Hay una condición. ¿Cuál es la condición? Si crees, versículo 17, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es semejante a la declaración que dio Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesó con su boca. No necesitó varias personas que lo escuchen, bastaba con que hubiese una. Y según Johannes Quasten, que es un historiador, un teólogo, afirma que esta sencilla declaración, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, fue el primer credo. Era el único requisito y el único credo, la única confesión de fe que se le pedía a una persona antes de su bautismo, antes de su bautizo, al menos en el primer siglo, en el primer y segundo siglo.
Después, conforme empezó a degenerarse el cristianismo y empezaron a aparecer múltiples herejías, se generó un credo más específico. Ya no es solo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, bueno, todo el resto, ¿no? Pero esta pequeña confesión, esta sencilla confesión que está en la Biblia, era más que suficiente. Y entonces se bautizó. Esta es la confesión de fe. Esto es la confesión, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón el Evangelio, que fue levantado de los muertos, serás salvo. Ahora puedes ver lo importante que es la confesión, y no es lo mismo que la oración de fe, porque la oración de fe yo oro hacia Dios, pero la confesión de fe es una declaración ante los hombres. Dios ya sabe lo que existe en tu corazón, pero lo que quiere ver es tienes el valor para proclamarlo delante de los demás. Necesitas un testigo. Aquí, en el libro de Hechos, capítulo 8, al menos hay uno, que es Felipe. Así que la pregunta es, ¿tú crees en el Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día? ¿Tú te has arrepentido y estás dispuesto a un cambio de vida? ¿Tú estás dispuesto a confesar a Jesús hasta las últimas consecuencias, inclusive sobre la muerte, y entregarle tu vida? Entonces falta el paso número 4, que lo hablaremos en el siguiente video. Solo quisiera que también noten lo siguiente. Hay una reciente noticia de que Farruko se convirtió, y espero que sea verdad, no lo puedo saber ni asegurar, pero hay algo que sí me llama la atención. Nosotros a veces predicamos solo entre nosotros, tratando de convencer a convencidos, pero ese hombre tuvo la valentía de, en un concierto donde esperaban todo tipo de carnalidad, les predicó. No sabía teología, no sabía hermenéutica, exégesis, apologética, homilética, no tenía un bosquejo bien elaborado con exégesis y todo ese tipo de palabras. Simplemente habló, como la mujer samaritana, simplemente fue y habló y lo dijo. Y yo creo que eso me enseña algo muy importante. A veces yo, con lo que he aprendido, quizás he dejado pasar muchas oportunidades de predicarle a una persona. Y este hombre simplemente lo hizo, sin tanta cosa, sin palabras técnicas, simplemente conforme a lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si tú crees, tienes que hablar. Creí, por lo cual hablé. Ese es el espíritu de fe. No es una fe simplona de que yo creo y simplemente creo para mí. No puede ser esa la fe verdadera. Creí, por lo cual hablé. En el siguiente episodio o video estaremos hablando de esto, del siguiente paso de salvación. Que Dios te bendiga. Si consideras que el contenido es valioso, te pido por favor que me ayudes divulgándolo, compartiéndolo, comentándolo, dándole like, suscribiéndote, dándole a la campanita y todo ese tipo de cosas. Y que Dios te bendiga.